En el año 1960, el cineasta sueco Ingmar Bergman hizo una película que se llama El huevo de la serpiente. En ella narraba el tránsito de esa débil democracia que comenzaría para Alemania en 1920 hasta el nacionalsocialismo y hasta la Segunda Guerra Mundial. Un simbolismo, porque la serpiente que se está gestando tiene un huevo transparente y se puede observar con bastante claridad el monstruo que se está formando allí. Ojalá muchos de nosotros hubiéramos tenido la suficiente capacidad de poder detectar aquello que se estaba transparentando a través de ese cascarón. Analfabetas de futuro como somos, como decía Alvin Toffler, nos toca desaprender y volver a aprender de manera permanente. Lastimosamente siempre estamos desaprendiendo y volviendo a aprender, principalmente en cuestiones de derecho, y más de una vez se han salido los que no están de acuerdo con la suya. Winston Churchill decía que mientras más atrás veamos, de mejor manera podemos observar hacia adelante. Los seres humanos siempre estamos a la expectativa de que algo extraordinario ocurra. Nos gusta que ocurran cosas extraordinarias. Buscamos la posibilidad de contacto con algo extraordinario, algo que nos saque del aburrimiento de la vida cotidiana. Ojalá la construcción de un mito. Y Mario Vargas Llosa decía que los mitos son muy difíciles de erradicar. Y eso es lo que pasó con la hermana República de Cuba, allá antes de los años 60, en los cuales pues un grupo de barbudos incursionaron en las selvas del Escambray, en las selvas de la Sierra Maestra, y empezaron a echar tiros para echarlo abajo ellos decían tiránico, al dictador Fulgencio Batista, y realmente lo lograron. El mundo los veía como unos titanes de un poema de Homero. Así los veía el mundo. Había nacido una nueva generación de los amados líderes, de los líderes eternos. Los seres humanos abdicamos nuestro Estado de Derecho, nuestra libertad, nuestro bienestar, la democracia en manos de líderes de un día, de héroes de pocas jornadas. Y generalmente caemos en las peores y tiránicas manos. Eso es lo que pasó con la República de Cuba. El momento en que empezó el terror, el periodo del terror, donde te secuestraban en la noche sin darte siquiera una explicación, te fusilaban, te mataban, y ante cualquier error que había, inmediatamente venía la muletilla de hay que guardar silencio en virtud de un bien mayor. De ese paraíso, como decía Isaiah Berlin, esa bajada del paraíso a la tierra. Como cualquier revolucionario, como cualquier fanático que se respete, inmediatamente pensaron en exportar la revolución, con pésimos resultados con la ciudadanía, muy malos resultados con la ciudadanía de los países. Ya ustedes recordarán pues al guerrillero de Bolivia, pero con éxito en las élites intelectuales. Allí encontraron mucha acogida y ellos estructuraron una propuesta como para futuro del comunismo y del socialismo. Pero para acelerar el asunto, la debacle vino con la caída del muro de Berlín. Ahí se desvistieron las mentiras. En más de una ocasión oíamos decir que el capitalismo ha derrotado al comunismo. No, al comunismo lo derrotaron sus ineficiencias. Las hambrunas que dejaron bajo sepultura a millones de seres humanos, eso fue lo que le derrotó. Inclusive ustedes recordarán que inocentemente Fukuyama había dicho que era el fin de la historia, el fin de la historia. Y todo el mundo repetía la frase de que era el fin de la historia. No, 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 era la misma historia con diferentes historias. ¿Qué es lo que cambió? Inmediatamente, ya se recordó, convocaron al Foro de Puebla. La misma, casi digo pendejada, el mismo cuento ortodoxo, otro. Pero el momento en que
apareció un nuevo grupo de socialistas y comunistas que sí estaba dispuesto a cambiar. Ustedes recordarán que Lampedusa en el Gato Pardo dice, cambiar algo para que todas las cosas sigan exactamente igual. ¿Qué es lo que se cambió? ¿Qué es lo que se cambió? ¿Religión opio del pueblo? No más. Se leyeron al apuro la Biblia y repetían frases de Cristo, frases de los santos. Que los libertadores, explotadores, esclavistas, no más. En adelante fueron héroes incomprendidos, héroes en más de una ocasión olvidados. Había que tener también una teoría. Y ahí rescataron y desempolvaron las ideas de un valiente contradictor del fascista Mussolini, Benito Mussolini, en el Parlamento italiano, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci decía que la derecha ha conseguido el poder en la parte ideológica y cultural porque tenía fundamentalmente tres poderes hegemónicos: la educación, la comunicación y la religión. Pues a trabajar en ellos. Inmediatamente empezaron a tratar de adueñarse de cada uno de los espacios, fingiendo identificarse con ellos. Ahora con las novelerías que han aparecido actualmente también se identifican con ellas. No quiero, por si acaso toque alguna sensibilidad, mencionarlas, pero también a cada uno de ellas. Identificarse con ellos para adentrarse y también lograr el poder hegemónico en esos espacios. Había que lograr una teoría, había que lograr un relato, había que lograr una historia. Y claro, acudieron a lo que sí tienen ellos, mucha intelectualidad, sociólogos, filósofos, comunicadores, etc. Y este grupo dijo, mire, a la gente no quiere oír ni propuestas, ni problemas muy difíciles de entender, ni propuestas tampoco difíciles de ejecutar. Un lenguaje sencillo, inclusive en la historia me absolverá, Fidel Castro dice hablarle al pueblo con la cristalizidad del agua de roca. Y así lo hicieron, inclusive un lenguaje seco, en el cual te decían directamente, mira, si tú eres pobre, es porque alguien te está explotando. Si es que tú no tienes los servicios de salud, de educación, de seguridad, es porque hay alguien que no está pagando los impuestos. Un discurso absolutamente sencillo, no como suele hacer la derecha, que escoge economistas forrados de cifras para que ellos hagan el discurso. Los economistas que no se entienden ni entre ellos mismos, pues. Intentando dar un discurso para la gente. Se llamaron pomposamente socialismo del siglo XXI. Ya se lo emocionó. Sonaba bien, sonaba bonito, realmente sonaba a cambio, sonaba a futuro. Inclusive la gente de marketing dirá, era marquetero, era un hombre vendedor. Y enseguida empezaron a conquistar elecciones en varios países. Y claro, luego armaron toda una estructura. Carlos Sánchez Versailles recuerda que es la guerra híbrida. Una guerra híbrida que se compone, por ejemplo, de la migración forzada. Tenemos nosotros más de 7 millones de hermanos venezolanos que deambulan por las calles, por las carreteras, con sus familias, llevando sus pocas y pobres pertenencias, inclusive en más de una ocasión despreciados, porque hay un sinvergüenza que les ha robado el futuro, hay un sinvergüenza que además les roba permanentemente las elecciones. Y golpes de Estado. Ahora tenemos el caso de Miguel Uribe, tuvimos el caso de Fernando Villavicencio, magnicidios, el calentamiento de calles y algo sui generis. Como acuden al mecenazgo de intelectuales, los intelectuales son los que en un momento determinado, con las redes que ya se mencionó, ahora con las nacientes redes, pues son aquellos que cada vez que opinas tú lo contrario, ellos sí, a diferencia de lo que hace la derecha, de forma organizada y de forma sincronizada. Cada vez que los algoritmos dan una posibilidad de atacarte, de echarte basura, de echarte mugre, inmediatamente lo hacen. Y tienen la habilidad, una habilidad extraordinaria de hacerte creer, de decirte que tú tienes la culpa.
Mientras tanto, ¿qué pasaba con la República de Cuba? Cuba se mantuvo como el crisol más puro de las ideas socialistas. Cada vez que alguien le reclama por las violaciones frecuentes de derechos humanos, del Estado de Derecho, inmediatamente tienen la muletilla del embargo miserable, del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pobre pueblo cubano. Allá por los años 80 les dijeron que no podían estar peor. No, no, siempre se puede estar peor. Y lo podemos ver este momento, siempre se puede estar peor. Yo lo narro porque lo viví. Porque lo viví como militante de un grupo de extrema izquierda, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y también fui de los decepcionados del comunismo. Y después viví y los conocí absolutamente a todos, como vicepresidente y como presidente de la República. Y claro, a un héroe de un día, a un héroe que algún momento brilló con una idea que parecía muy popular, que era Rafael Correa. Tenía, hace un momento se mencionó las características que debe tener: facilidad de palabra, se lo veía valiente, decidido a hacer los cambios que nosotros en la juventud teníamos expectativas, pero a diferencia de lo que nosotros proponíamos, él proponía hacerlo de manera democrática. Y claro, se ganó las elecciones. Inmediatamente ganadas las elecciones, pues dijeron que la Constitución le era insuficiente y se llamó una asamblea constituyente para que haga una constitución lindísima, colmada de derechos, centenares de derechos, pero casi ninguna obligación. Uno de los derechos que había es que el pueblo elija el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era el que designaba a las autoridades de control. Procurador, fiscales, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Se veía muy democrático, sí, pero en un momento determinado el presidente empezó a designar a dedo a todas las personas que componían esos poderes. Se acabó el Estado de Derecho en el Ecuador. Lo que vino luego enseguida, pues, del autoritarismo. El encarcelamiento de correctores políticos, correctores gremiales, de simples ciudadanos. Por ejemplo, el grupo político les decían de apodo los borregos, las ovejas. Y un pobre ciudadano al cual habían encargado hacer un monigote de un borrego, lo llevaba atrás de su camioneta, lo metieron preso. Lo digo como un símbolo de todo lo que se estaba haciendo. Un endeudamiento agresivo, se tomó el dinero absolutamente de todo, de todas partes, del Banco Central, de la Reserva Monetaria, préstamos leoninos de países de afuera, porque jamás en la vida se acudió, o muy poco, a las instituciones de crédito internacional. Y la cereza del pastel, pero hubo bastante más. Alianzas con el narcoterrorismo, alianzas con los grupos de delincuencia organizada, se indultó a los grupos de delincuencia organizada, se indultó a los narcotraficantes, una tabla de drogas que favoreció el microtráfico. Y todo esto se hacía pues en aras de lo que supuestamente iba a ser un futuro mejor. De todas formas, las cosas iban a deteriorando y vino la cereza del pastel. La Constitución decía que no había cómo reelegirse, pues el presidente ordenó a su Asamblea Nacional y a su Corte Constitucional que se aprobase la reelección indefinida. De poco le sirvió porque con el precio del petróleo, con los commodities a la baja, pues inmediatamente empezó a perder espacio político, estaba más o menos con el 30% de aceptación. Y es cuando fue desesperado a buscarme en Ginebra, donde yo estaba cumpliendo funciones internacionales. Yo me había ganado el afecto de los ecuatorianos, en primer lugar por mi forma de ser, porque siempre dialogaba con todos y daba espacio a que cada uno exprese libremente sus ideas. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo? Un minuto. Es un gran negociador. ¿Y qué fue de eso, de que el tiempo es relativo?
Bueno, ¿qué es lo que hice yo? En primer lugar, no heredé un gobierno, heredé una emboscada, que estaba diseñada como para que fracase. Como para que fracase. Una deuda imposible de pagar. Unas 600 obras mal hechas y hechas a última hora, con corrupción. Y claro, lo único que me correspondió es empezar a tratar de componer el asunto. Inmediatamente convoqué a una consulta popular para hacer las reformas adecuadas. Una de ellas era que el pueblo ecuatoriano no quería reelecciones indefinidas, no quería dictaduras perpetuas. Ojalá se hiciera eso en más de un país. Se hubiera hecho eso en más de un país que ahora lastimosamente sufren dictaduras terribles. Y cuando yo terminé el gobierno, todo el mundo apostaba al candidato correísta. Inclusive los empresarios le empezaban a encontrar méritos a él y al exgobernante. Indígenas, gremios, todos se aliaban con él. Y, oh, sorpresa, perdieron las elecciones. Y con la elección que se hizo, a la que convoqué yo, ya van perdiendo 4 elecciones consecutivas. 4 elecciones consecutivas. Conclusión. En primer lugar, la tarea de ellos es global. No se contentan con tener un poco nomás del espacio de poder. Lo quieren todo. Fingen ser democráticos, fingen ser tolerantes, hasta que toman todo el poder. Y ese momento vienen a ser tiránicos. Estoy de acuerdo con el presidente Milei, el momento en que dice que no hay que darles un palmo de espacio, porque enseguida te llevan puesto. Yo algún momento en un foro parecido a esto dije, con las dictaduras, porque los gobiernos que dialogan alegremente con ellos siempre van al descalabro. Con las dictaduras no se dialoga, a las dictaduras se las derrota, así de simple. Ni siquiera se las derrota en elecciones, porque ya vemos a la sinvergüenza de Venezuela cómo no quiere entregar el poder a la persona que ganó las elecciones. Eso por una parte. Por otra parte, amigos, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho corren un peligro terrible. Ahora al menos que aparecen formas novedosas de democracia. Ahora de repente puede haber democracia sin libertad. No. La democracia no es un sitio al que se llega. La democracia es un camino que hay que recorrerlo. Y el único mecanismo para lograr corregir ese camino es libertad. No existe la posibilidad de una democracia sin libertad. Así de simple. Entonces, al socialismo del siglo XXI y a cualquier forma como se mimetice, a cualquier forma como mute, como sea mutante, camaleónico, se le puede derrotar, pero siempre y cuando cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. Defender la democracia, defender la libertad, defender el Estado de Derecho, defender la institucionalidad. La historia no se repite, decía Carlos Marx. Más dicho, sí se repite, decía, perdón. Unas veces en serio y otras veces en broma. Pues para broma, lo coloquial de Mark Twain, que decía, la historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. Gracias por su atención.